Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a este momento especial, la lección número 5. Para esta ocasión nos acompañamos de Gina Velasco, nuestra amiga y hermana, y profesor Mesa. Qué gusto saludarles. Muchas gracias. Bienvenida, Gina, también gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, me siento contenta, deseo ser bendición este día. Gracias a Dios por ustedes. Y para este momento que está dedicado también a los líderes de los grupos pequeños, vamos a platicar en breve sobre la preparación espiritual para el cumplimiento de la misión. Hemos hablado que el líder espiritual, el líder de grupo pequeño debe ser un personaje espiritual. Hemos hablado en antelación de la oración, del estudio de la Biblia, pero ahora cómo sumar estos elementos para que el grupo pequeño cumpla la misión. Y aquí en la Biblia voy a leer un par de textos de manera breve para poder ilustrar la enseñanza. Dice Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, los versículos 12 al 14, lo siguiente. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y luego, dice la Escritura, entraron y subieron al aposento alto donde estaban los apóstoles. Y el versículo 14 declara, todos estos, hablando de los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego. Y también estaban las mujeres. Destaco esta ocasión el elemento de que estaban juntos, de que estaban en oración antes de poder salir a predicar el evangelio del Señor. Por supuesto que el libro de los Hechos nos menciona que los resultados numéricos fueron asombrosos, pero este fue el parteaguas. De aquí salieron los elementos que les permitieron tener éxito. Ahora, en la vida del apóstol Pablo también parecen ser los mismos actos repetitivos. En el capítulo 9, el versículo 8, 9 al 11 dice la Escritura lo siguiente. Entonces Saulo se levantó del suelo después del encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, y aunque tenía abiertos los ojos, no veía a nadie, así que llevándole de la mano le metieron en Damasco. Y ahora dice el versículo número 9 lo siguiente, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, lo cual indica que estuvo en ayuno. Antes de poder salir a predicar el evangelio, este personaje estaba en ayuno completo. Y además dice el versículo número 11, el Señor llamó a uno de sus siervos, Ananías, y le dijo, levántate y ve a la calle que se llama de la derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque mira, él se encuentra orando. Es loable la actitud del apóstol Pablo, llamado Saulo aquí primeramente, porque antes de salir a cumplir el cometido que Dios le había impuesto, estaba en completo momento espiritual de oración, de ayuno. Y aquí están los elementos que nos van a dar éxito seguramente para poder completar la misión que Dios nos ha impuesto. Bueno, pues de esta manera podemos avanzar a la siguiente parte, que es la estrategia didáctica. Profesor Mesa, ¿ahora qué nos tiene? Gracias, pastor. Pues vamos a dar continuidad a lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando acerca del arte de hacer preguntas y también un poquito sobre la taxonomía de Bloom, que son los niveles de profundidad que podemos ir alcanzando cuando hacemos las preguntas. Y para esta ocasión tenemos las preguntas en el tercer nivel, que son preguntas de aplicación. ¿Qué son las preguntas de aplicación? Lo pueden ver, hermanos, en sus pantallas. Estas nos permiten poner a prueba nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es emplear el conocimiento y apropiarnos de él y ver cómo podemos nosotros, con nuestra propia vida, utilizar ese conocimiento. Si hacemos un poquito uso de la lección, podríamos tener un ejemplo. Por ejemplo, la lección nos habla un poquito acerca de cuando Cristo estuvo en el Getsemaní y Cristo le pidió a Dios, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Nosotros podríamos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué relación tiene mi vida con esa copa de Cristo?
Ya es una pregunta donde yo asocio mi conocimiento con lo que está pasando en mí. Jesús tuvo que vivir algo. Yo comprendí eso. En el segundo nivel, yo lo comprendí. En el primer nivel, yo debo saber que Cristo estuvo en el Getsemaní, que Cristo vino a orar, vino a salvarme, que Cristo pasó por situaciones difíciles. Pero ahora ese conocimiento que yo ya he comprendido, tengo que aplicarlo. Y digo, ¿qué relación tiene esa copa que Cristo bebió con mi vida? Pues ya la persona debe pensar en lo que está sucediendo en su vida. Por eso se llaman preguntas de aplicación. Así que esa es la estrategia que podemos ir desarrollando. Siempre tratar con los hermanos, con los miembros del grupo pequeño, de hacer que el conocimiento que estamos entendiendo podamos aplicarlo a una situación personal. Esa es la estrategia, pastor, para esta ocasión. No tendría sentido tener el conocimiento si no lo aplicamos. Así que esta es una muy buena aplicación ahora. Así es. Entramos también a lo que es nuestro coco para muchos de nosotros, que tiene que ver con el versículo. Ahora nos tiene una nueva técnica. Sí, pastor. Solo recordarles, hermanos, que hay 2 puntos que estamos resaltando este trimestre. Es una bitácora, porque queremos que el hermano, que el miembro de iglesia se acostumbre a escribir, que escriba sus hallazgos, aquellas cosas que no conocía, que escriba sus reflexiones, qué pasa por su mente, y también que escriba sus decisiones. Hemos dado un formato, una hojita que le hemos llamado la bitácora, pero no queremos quedarnos solamente en esta hojita, porque a veces el espacio no es suficiente, sino que utilicemos también nuestra lección. Podemos hacer anotaciones al margen de nuestros hallazgos, nuestras reflexiones o nuestras decisiones. O si alguno de los hermanos ha decidido tener una libreta especial para ello, qué bueno. Es válido. Claro que sí. Claro que sí. Ya Gina nos compartió un poquito. Les comparto, le decía al profe, mi bitácora, la verdad no la manejo por separada. Está excelente la idea, pero yo me acostumbré con mi lección poder hacer las herramientas. Y ustedes las pueden ver aquí. Está en diferentes colores, en diferentes números. A veces la lección marcaba en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Y los versículos que yo apliqué a mi vida o que siento que van con el mensaje, aquí los agrego también. Y para cuando hacemos esto y estudiamos a conciencia, yo veo que a veces te pueden invitar, o me ha ayudado, ¿verdad? Sí, claro. Te invitan estaba hermana, da la lección. Cuando yo estudié de esta manera, con todo esto, yo puedo levantarme y dar la lección, porque aquí está todo. Uno empieza y Dios, el Espíritu Santo te recuerda, empieza a ver las ideas centrales y todo, y entonces ves cómo va fluyendo a través de las preguntas, se enriquece con los hermanos, y para mí está excelente. Poder anotar hace que también uno aprenda, claro, porque repite cuando uno está escribiendo, y eso para mí es bendición. Gracias, profe, por compartir esto que está excelente para poder enriquecer nuestra lección, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de aprender también. Siempre bien, aprendemos. Gracias, Gina, por tu experiencia, y queremos compartir también, pastor, una estrategia más para el versículo de memoria. Estamos dando diferentes estrategias y cada uno de acuerdo a su personalidad o de acuerdo a su manera de aprender, a su estilo de aprendizaje, puede apropiarse de alguno de ellos. En esta ocasión queremos memorizar el versículo. Lo que podemos hacer es quitar palabras para ver si recordamos. Por ejemplo, ahí en pantalla ustedes pueden ver el versículo con algunos espacios. Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en propiciación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muy bien, así es que es una manera, pastor, que podemos memorizar, ir quitando palabras y luego seguirlo repitiendo, ¿no? Hasta que nos quedemos sin ninguna palabra. Es decir, quitamos todas las palabras y ahora hacemos el ejercicio de colocarlas. Así es. Primero quitamos las palabras, como lo leyó Gina, claves. Ya los demás son conectores que son fáciles de recordar, ¿no? Pero esa es una estrategia para ayudarnos a memorizar mejor.
Excelente Se recurso. utiliza mucho en los exámenes, Sí, ¿no? Completa la completa. frase y está muy bien, excelente. Muy bien, pues ahora vamos a darle un breve repaso o análisis a lo que hemos estudiado puntualmente esta semana. El autor de la lección escoge 4 personajes bíblicos que nos van a ayudar a comprender el porqué del sufrimiento, nos van a permitir también su experiencia, cómo vencer el mal y el sufrimiento. Y vamos a entrar al primero de ellos, que es el personaje notable, que es la vida de Abraham. Me gustaría saber qué encontraron en la experiencia de Abraham que puede enriquecer nuestra experiencia espiritual al atravesar por los crisoles. Bueno, a mí de manera personal, pastor, me llamó la atención el título, calor extremo. Dije, ¿por qué el calor extremo? Sabemos, estamos tomando la alegoría, la comparación con un crisol. Entonces, el crisol se maneja con fuego, con calor, temperatura. Entonces, Abraham, hay una parte de la lección donde dice que a Abraham Dios le reservó, y me llamó la atención esa parte, le reservó su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de o sea, cuando Abraham estaba ya viejito, como que Dios le dijo, te voy a poner la prueba más importante de tu vida. Y Abraham tuvo la oportunidad de aferrarse a las promesas y decir, voy a pasar esta prueba, y lo logró. Entonces, ese calor extremo que Dios le aplicó a Abraham, lo puso en una edad adulta, me imagino, ya con su madurez espiritual mucho más firme que al inicio. Es lo que encontré yo en esta parte de la vida de Abraham. Sí, el versículo 1 del capítulo 22 dice, y después de estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, toda la experiencia que ha tenido con su familia, con sus esposas, etcétera. Y ahora eso es un parteaguas, ¿no? Y después de estas cosas, y ahora se presenta la experiencia del sacrificio de su único hijo. Así que es sorprendente lo que va, un mandato que es incomprensible. ¿Cómo es que Dios le pide que sacrifique a su único hijo? Jean. Esta historia a mí me dice, prepárate, prepárame, porque no hay edad. Uno puede decir, yo llevo 20 años en la iglesia o conozco mucho a Dios, ¿no? O llegar a pensar que ya fue mi prueba mayor, pero puede venir una mayor. El padre de la fe la tuvo. Y sin duda aprendemos en la lección que Dios las permite porque está formando nuestro carácter. Él quiere llevarnos al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, pedirle la ayuda. Él es nuestro ejemplo. Algo que también quiero mencionar y que yo marqué, que Abraham se sintió tentado. La lección menciona, dice, él pudo llegar a pensar que ¿qué va a hacer con mi herencia? Falló la promesa. En el momento de la prueba, Satanás siempre pone pensamientos para que nosotros seamos infieles, para que no obedezcamos la voz de Dios. Y por eso recuerdo bien un versículo que yo también leí en Santiago que dice que bienaventurado el varón que soporta la prueba. Y en otras versiones dice que soporta la tentación, porque estas pruebas llegan a ser una tentación si nosotros desobedecemos, ¿verdad? El dejarnos sin empleo, podemos ser tentados a trabajar el sábado y en nuestra mente empieza a haber esa tentación, también llega a ser la prueba para que fallemos a Dios. Pero la lección termina diciendo, ¿cómo pudo Abraham saber cuál era la voluntad de Dios en ese momento de la prueba? ¿Cómo vas a decidir tú qué vas a hacer? Él dice allí que él conocía la voz de Dios. La clave está en conocer, leer su palabra. Allí Dios nos va a dar la fortaleza y la sabiduría para decidir en ese momento de prueba. Sí. Profe, no sé si a lo mejor coincidimos en el pensamiento. Hablamos de Abraham, pero también hay que hablar un poquito del muchacho, de Isaac. Isaac tenía toda la buena intención de colaborar también con Dios. Pero Abraham deja muchas enseñanzas. El tiempo es nuestro peor enemigo y tenemos que avanzar al siguiente personaje con Oseas, profe. Sí, pastor, es que estaba asociando, ¿no? El personaje de Abraham con el siguiente que menciona la lección, con Oseas. Porque Abraham, como dijo Gina, conocía la voz de Dios.
Pero Oseas, yo digo, pues la llegó a conocer porque fue muy seguido la indicación que Dios le estaba dando a Oseas. O sea, qué importante es conocer la voz de Dios para saber que lo que estás viviendo, por lo menos sabes que lo estás pasando ese proceso con Dios tomado de tu mano. Esa es la parte que yo veo en la parte de Oseas, ¿no? Que él escuchaba y conocía la voz de Dios. Sí, el autor de la lección nos permea con una idea de no malinterpretar a Dios. Corremos ese peligro de malinterpretar a Dios. Ahora, por lo que pedía, ¿no? Exacto, porque ahora el pedido es ve y busca a una mujer fornicaria, pero tenía el propósito de ilustrarnos el llamado que Dios hace a su pueblo descarriado por la infidelidad. Así que hay mucho que comentar aquí también con respecto a Oseas y a la mujer. Gina, ¿querías comentar algo? Pues yo ya me voy a Job, pastor. Job, pues vamos Porque a Job. veo que hay tanto que mencionar y importante. Pero quiero mencionar de Job 3 cosas que menciona al final de la lección. Y bueno, primero comienza con dos formas de tomar las cosas, las pruebas. Número 1, o te destruyen, o número 2, o te aferras más a Dios. Y la invitación es aférrate a Dios. Si cuando eras niño, para dar unos pasos, para aprender a caminar, nos tuvimos que llevar ciertos golpes, pero caminamos. Ahora cuando venga la prueba, no permitamos doblegarnos, sino aferrémonos más a Dios. Y lo otro, menciona 3 cosas. En Job dice que las palabras que él expresó cuando él dice, desnudo salí del vientre de mi madre. Número 1, acepta, dice, su impotencia. Pero no solo se queda allí, sino va a lo siguiente, confía en Jehová, acepta que Jehová tiene el control cuando él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Y número 3, aferrarse, afirmando la fe cuando él dice, sea el nombre de Jehová bendito. Si tú, querido hermano o hermana, estás pasando por esa prueba, sí reconoce. Quizás tú no puedes, te sientes impotente, ¿cómo voy a salir de aquí? Pero no te quedes allí. Corre a Dios, aférrate, pídele si sientes que falta fe. Hay una promesa en la Biblia que dice, al que le falte fe, ¿verdad? Como aquella persona que fue con Jesús y dijo, creo, ayúdame. Aférrate a Dios y entonces podrás resistir. Resiste firme en el nombre de Dios y como dice la palabra de Dios, no solo tú, porque dice también Pedro, sabiendo que en el mundo hay muchos que padecen al igual que tú y yo. Seamos fieles. Excelente comentario y creo que podemos ir al último personaje. Profesor Mesa, ¿quisiera argumentar algo? Sí, pastor, en la vida de Pablo hay algo que me llamó la atención y viene marcado en la lección. Lo hemos mencionado ya en semanas pasadas, que tiene que ver con el sentido de comunidad. Nosotros no estamos solos. La actividad del grupo pequeño es para apoyarnos mutuamente en la vida espiritual y también en nuestra vida del diario, en la prosperidad, en la adversidad, en la enfermedad, en un consejo. Entonces, allí en la lección nos menciona esto de por qué razones Pablo dice ahí, segunda de Corintios 1:4, Pablo declara que la razón para recibir la compasión y el consuelo de Dios es para, y allí viene la parte importante, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ese sentido de comunidad que nosotros como iglesia debemos seguir desarrollando. Pertenecemos a la iglesia, pero ¿para qué? Y yo creo que Pablo lo mostró a lo largo de toda su vida. Él siempre sirvió a la iglesia. Lo que recibía de Dios, lo compartía. Es más, o sea, hasta su propio trabajo, porque él trabajaba con sus manos para ganarse el sustento y lo hacía junto con otros hermanos que hacían el mismo trabajo que él realizaba. Es algo que a mí me gustó de esta parte de Pablo, ese sentido de comunidad con el fin de compartir nuestra experiencia con los que están pasando por las mismas situaciones que nosotros o estamos pasando o ya pasamos. Destaco la firmeza, la lealtad que Pablo tiene por su Dios. Romanos 8:35 dice, ¿qué me podrá separar del amor de Dios?
¿Cuántas situaciones se vivieron en la vida de este personaje bíblico? Cárcel, azotes, peligros de muerte, etcétera. Pero me gusta el ejemplo de este hombre de Dios. Nada puede separarnos del amor del Señor Jesucristo. ¿Cómo aplicamos la lección a nuestra vida, profesor Mesa? Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Hay mucho que decir. Pero sí me gustaría quedarnos con una pregunta. ¿Hemos buscado nosotros a aquellos que están pasando por lo mismo? O sea, el desafío que yo me quedo con esta lección es ese. Ir y buscar. No es solamente llegar a la iglesia y hablar, sino buscar al que está pasando por las situaciones difíciles y ser una ayuda para ellos en ese crisol que están viviendo. Sí. ¿Algún Correcto. comentario final, Gina? Como dijo el profe, y afirmando eso, para consolar a otros, para ayudar, que mi experiencia valga la pena. El divorcio, la situación, el trabajo, en la escuela, lo que yo pasé y que para mí fue difícil, en el nombre del Señor lo vencí. Yo tengo ahora palabras para decirle a otro hermano, ¿sabes qué? Se puede, aférrate a Dios, se puede. Y se siente comprendida la persona, ¿verdad? Porque yo pasé por eso, no es lo mismo que yo le diga, no he pasado. Que sea una bendición el poder superar esto, que seamos bendición. Llegamos al final de nuestra presentación de esta ocasión. Les agradezco mucho, Gina, muy amable por estar con nosotros, profesor Mesa. Gracias por acompañarnos también en este momento maravilloso. Queridos líderes de grupos pequeños, nos vemos con la ayuda del Señor la próxima semana. Que el Señor les acompañe en todas sus actividades.